tal, gente? Yo soy Juan Pablo Rivero, bienvenidos al Chancletazo y el día de hoy es un episodio lleno de información, muy jugoso, hablando de temas futbolísticos en México, ya que el día de ayer, como saben, México salió campeón de la Copa Oro, la famosísima llamada Pitera Cup. Esta copa, la cual se hace cada 2 años, la ganó en contra de Estados Unidos, que es el acérrimo rival en esta confederación, la CONCACAF. Y fue un partido, la verdad, que al principio nos sacó mucho de pedo, ya que cayó un gol inesperado de la selección de Estados Unidos, gracias a una desconcentración de la defensa mexicana. Y la verdad, como muchos mexicanos, yo sí ya me las empezaba a ver negras, ¿no? Por este gol tan tempranero que cayó inesperadamente y que fue como un baldazo de agua fría y de empezar a recordar estos momentos que nos ha hecho vivir la selección estos últimos años de golpes de realidad. Ya sabemos que en los últimos años la selección nos ha estado acostumbrando a estos temas de los baldazos de agua fría, estos temas de recordar lo que es nuestra realidad, y estos primeros 3 minutos en los cuales fue cuando cayó el gol de Estados Unidos nos hizo recordar un poquito eso, o por lo menos a mí estos fracasos que ha habido últimamente, tanto como en la Copa América, en el Mundial pasado, y la verdad es que pues México se supo poner ante la adversidad y sacó el resultado. Creo que aproximadamente como en el minuto 30 cayó el primer gol, o 20 y pico, y ya fue hasta el minuto 80 aproximadamente cuando Exxon anotó el segundo gol. Pero a partir del minuto 20, minuto 15, cuando México empezó a agarrar más la bola y hizo lo que la gente pensaba que iba a ser el contrario, México, de empezar a achicarse, irse para atrás, no arriesgar tanto a como nos tiene acostumbrados que juega el Vasco Aguirre. Se veía estos destellos de empezar a generar toque, empezar a generar jugadas, estos centros que hacía tanto Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, que ya comentaremos más adelante la participación de lo que fue en el partido de cada jugador. Pero creo que la selección por lo menos dio una buena cara al saberse poner el pecho a las balas en la adversidad. Y esto de poner el pecho hacia la adversidad, pues fue algo que por lo menos a mí me pareció una buena reacción por parte de la selección, ya que a como últimamente nos ha tenido acostumbrados, es difícil, ¿no? Que esta selección, después de un baldazo de agua fría, se interponga y saque el resultado. Sorprende para bien, más que nada por la cara que dan los jugadores al, al sentir esta presión, o al mostrar resultados. Si bien podemos criticar las formas o que no han sido la manera de juego más sobresaliente o la que esperábamos en este torneo, pues han sacado el resultado, y tanto que ya ganaron la copa, que es algo que a México se le tiene considerado que siempre la gane, ¿no? Es como un deber ser el que siempre México salga triunfador de esta copa. Y bueno, cumplieron con su parte. Lo único que le podríamos reprochar a esta selección sería tal vez un poquito las formas de juego, en que se sentían esta forma ahogados en algunos partidos que pues tenías predispuestos para ganarlo fácilmente contra Surinam, República Dominicana, hasta cierto punto Costa Rica, que se te empezó a ver la noche negra de que se te empezó a complicar mucho el rival. Pero pues la verdad fue una selección que, si bien fue de menos a más, se ve que por lo menos se tienen la confianza entre los jugadores y que tienen armonía. Y creo que es algo que le faltaba mucho a este grupo, ¿no? Tener armonía entre ellos, y también tener armonía con el director técnico, porque vimos que con el Tata no la tenían en lo absoluto. Y creo que con el Vasco, si bien se le ha criticado a la selección por volver a darle otro proyecto al Vasco, que ya ha tenido dos anteriormente, uno en el 2002 y otro en el 2010, pues creo que pues el Vasco ha dado resultados a como lo trajeron a esta selección, a traerlo de salvavidas de esta selección que se estaba ahogando. Y creo que el Vasco pues ha sido, si bien resultadista, que le han salido los resultados no de las formas que nos han gustado, o que la selección juegue de la manera en que nosotros
nos gustara. Pues creo que los resultados ahí están. Eh, Nada que reprocharle, pero tampoco no es como para aplaudirle o empezar a ilusionarnos de que tenemos una gran selección, tampoco es el caso. Y bueno, ahora me gustaría empezar a hablar como de los jugadores puntualmente, ir viendo el once titular que nos presentó el Vasco Aguirre. Yo creo que la portería es un tema que si bien el Vasco ha como tratado de no tocar tanto ese tema de si Malagón es nuestro próximo portero titular en los próximos mundiales o torneos importantes que se vienen. Pues sabemos que al Vasco no le gusta tanto Malagón, ¿no? Y por eso ha tratado de también calar por ahí al Tal Arrangel contra el partido de Suiza. Pero yo creo que también el Vasco tiene que ser inteligente y tiene que saber que tiene un gran talento, que es Luis Ángel Malagón, y que también no lo puede desaprovechar así tan fácil. Es el mejor o de los mejores porteros de la Liga MX, es el portero titular del América que viene de un tricampeonato y pues creo que sí es un buen precedente y va a ser un buen precedente para el futuro de la selección y sería también muy tonto del parte de Vasco Aguirre querer cambiarle en esa posición que ya la tienes un poquito segura. Los defensas centrales, que es César Montes y Johan Vázquez, yo creo que siempre México se ha caracterizado de tener esta dupla de defensas que es como estable, ¿no? Lo veíamos hace desde los anteriores 10 años, que era Rafa Márquez, Héctor Moreno, y si no, ahí a veces le campechaneaban Diego Reyes, pero siempre México se caracterizaba por tener esta defensa sólida, ¿no? Esta dupla que siempre era como lo habitual que veíamos en los partidos importantes. Johan Vázquez y César Montes, nada que reprocharle, si bien Johan en este partido, en la final, tuvo ahí unos cuantos errorcillos. Creo que no son errores que tengan que lincharlos o que se tengan que resaltar puntualmente. César Montes, un gran partido, una gran Copa Oro, anotó 3 goles en esta Copa Oro, un defensa central. Es difícil ver un defensa central que anote esa cantidad de goles. Los laterales yo creo que es uno de los problemas más puntuales del Vasco, ¿no? Porque si bien por la lateral izquierda tenemos a Gallardo, que para mí tiene que ser el titular y para la mayoría, porque lo viene haciendo bien de Toluca, en Monterrey también lo hacía bien y en la selección creo que siempre ha sido un lateral cumplidor, que si bien en sus principios de su carrera era extremo y poco a poco gracias a Osorio a partir del 2018 que lo empezó a probar como este lateral, este carrilero. Yo creo que Gallardo ha adquirido estas habilidades defensivas y las ha adquirido muy bien. Tanto así que creo que ya se ha ganado este puesto de titularidad del lateral izquierdo de la selección. Por el otro lado, si tienes un problema, ya que el Vasco todavía no encuentra ese lateral derecho que como que le funcione, ¿no? Porque Jorge Sánchez es un jugador que a muchos no les ha gustado. En lo particular, a mí desde el América no me gustaba. No sé cómo se fue a Europa tan fácilmente y tan rápido. Un jugador que a mí me causa mucha inseguridad en esa banda y que no te sientes seguro ni hablando hasta ni siquiera del ataque que puede generar Jorge, ni la defensa que puede generar Jorge Sánchez. Ahí yo creo que debería de encontrar el Vasco alguna otra opción. Ya lo estuvo probando con Israel Reyes, que no le dio tantos minutos el día de ayer, le dio solamente 10 minutos. O si también sientes esa inseguridad con Israel Reyes, también tienes una muy buena opción, que es Mateo Chávez. El jugador ya se fue en Europa, bueno, se va a ir a Europa la próxima temporada. Jugó bien los partidos que se le dieron la oportunidad en la selección. Y creo que sí es una pieza que la cual tienes que buscar cambiar, ¿no? A Jorge Sánchez. En la media yo creo que es uno de los problemas los cuales no tiene el Vasco Aguirre. En la media ya creo que 2 jugadores puntualmente han asegurado una buena titularidad, uno más que otro, que es Edson Álvarez.
Edson Álvarez nada que reprocharle, nos dio el gol del gane. Lo ha hecho muy bien en la selección los últimos 4 años, ha sido el capitán de esta selección. Por otro lado, Marcel Ruiz, un jugador que al principio se le veía que el Vasco no le tenía la plena confianza y poco a poco se le dio la confianza y al Vasco ya le gustó cómo fue su funcionamiento y yo creo que a toda la afición también. Nos empezamos a fijar de Marcel. A mí me gustaba mucho desde que jugaba en un principio desde Toluca y más ahorita que acaba de ser campeón. Y en la selección a mí es un jugador que se atreve mucho, que toca mucho la pelota, también manda a veces muy buenos centros, pases diagonales y creo que ahí Marcel hemos encontrado una dupla en la cual nos podemos sentir seguros en la selección, ya que venimos de una baja importante, el cual fue Chávez, el cual se lesionó y lo más probable es que se pierda el próximo mundial. Por otro lado, la media probó con Gil Mora, ¿no? Gil Morita, chamaco de 16 años, le digo chamaco porque hasta es más chico que yo y eso que yo todavía soy joven. Eh, yo creo que es un talento increíble. Es un chavo que se arriesga a gambetear, te pone pases, juega pares contigo. También se atreve a pegarle, que es algo que siento yo que a la selección le falta mucho. La selección a veces se quiere meter a la portería, quiere meterse con el balón. Y Gil tuvo 3, 4 tiros que se atrevió a pegarle desde larga distancia. Si bien no estuvieron tan cerca, pues creo que el atreverse ya es algo puntual que se hay que reconocer. Y más de un jugador que tiene 16 años, ¿no? Ahí fue un acierto por parte del Vasco. No sé si titular por este tema de la edad. Pero si queríamos encontrar un reemplazo de Chávez, pues creo que lo podemos llegar a tener. Que si bien yo creo que hasta Gil nos podría servir más como un 10 como un enganche, ¿no? No tanto como un medio centro. Podrías tener en ese caso Edson, Marcel y de enganche a un Gil que te juegue con Raúl Jiménez, que vimos que compaginan bien, que mueven bien la pelota entre ellos. El delantero centro, yo creo que no tenemos ahí duda que tiene que ser Raúl Jiménez, si bien el Vasco ha venido probando doble punta, doble 9. Es algo que estábamos pidiendo la afición desde hace mucho tiempo, el doble 9. No resultó de la mejor manera, entonces el Vasco decidió ya solamente probar con Raúl. Creo que está bien, creo que también no significa que no le tengamos que dar oportunidad a Santi. Tenemos ahora sí que, como quien dice, un happy problem de que si Raúl empieza a titular, pues tenemos un cambio, un revulsivo muy bueno que también es Santi Jiménez. No lo hemos visto tan bien en la selección a Santi, pero pues es un jugador que está en Europa, un jugador que está en el Milan y creo que también pues es uno de nuestros jugadores con categoría, pero Raúl Jiménez muy bien, Luis muy bien, top 3 de los mejores jugadores de la Copa Oro hablando en la selección mexicana, sino que es hasta el primero por ser este tema de ser el goleador y la cara de la selección. Por la banda derecha salió de titular el Piojo Alvarado. Este partido, a mí me gusta mucho el Piojo, me gustaba cómo juegan las Chivas. No soy de las Chivas, pero se sabe reconocer cuando un jugador es bueno y te marca diferencia. Y creo que el Piojo marca diferencia muy cañón en las Chivas. Pero este partido no lo vi con la confianza. Lo vi mandando centros muy desviados, centros que le caían al portero fácilmente. No sé, hoy tal vez no se le dio. Y creo que en esta Copa ahora no se le dio. Pero se ha visto que el Piojo en otros partidos sí te ha funcionado y que en su club funciona y no creo que se le tenga que reprochar nada al Piojo o empezar a lincharlo. Creo que si bien tal vez ahí no está tan marcada su titularidad para los próximos partidos, pero pues es una muy buena opción. También por ese lado puede jugar el Chino Huerta. O sea, tienes opciones la cual puedes variar, pero el Piojo no lo veo como un jugador que ya se tenga que
buscar el cambio, nada de eso. Yo lo veo muy bien, también que se le da la oportunidad al Piojo. Es un jugador que se atreve mucho, encara mucho y eso es importante en un jugador. Y hablando de encarar, el extremo izquierdo, para muchos el mejor jugador mexicano en la Liga MX, Alexis Vega, es un jugador que te puede cambiar partidos, te genera mucho peligro en la área. Y también yo creo que sí, por lo menos ahí yo sí lo vería como una pieza la cual veo muy difícil que el Vasco la llegue a cambiar y estaría de acuerdo con él. Es un jugador que tiene que ser titular para el próximo mundial. Si lo sigue haciendo bien en Toluca, que es lo más seguro que lo siga haciendo bien. No sé si llegue a hacer el bicampeonato con Toluca. No vamos a exaltarnos tampoco, pero es un jugador que se sabe que tiene la capacidad. Que si bien en Chivas tuvo ese tiempo oscuro, en Toluca tuvo su renacer. Está teniendo su nueva etapa y es un jugador que viene muy bien. Y también eso, que te genere peligro, que juegue mucho con Raúl. Y pues Raúl sabemos que es un 9 que funciona como un tipo poste o que puedes paredear con él fácilmente de que te regrese el balón, que Raúl baje un poquito y en ese caso Alexis sube un poco más. Es un jugador muy versátil, la verdad es que yo lo veo muy bien. Hablando de los cambios, pues la verdad se le puede criticar muy poco los cambios porque entraron ya en un momento muy tarde. El primer cambio fue al 76 aproximadamente, que fue cuando sacó a Jorge Sánchez y metió a Reyes. Un cambio yo creo que se tuvo que haber hecho más temprano en el partido, aproximadamente en el minuto 60. Jorge ya no mostraba nada. En esa banda es cuando no sé, las pocas llegadas que tuvo Estados Unidos fueron por esa banda. El cambio de Chino Huerta por el Piojo. Bien, vuelvo a lo mismo. Jugadores los cuales los puedes campechanear. Ya sea si pones a uno, pones a otro. Están en buen nivel los dos jugadores. Y por el otro lado, Santi Jiménez. Que también no se le puede juzgar mucho a Santi porque le dieron pocos minutos. Nada que hacer. Nada que reprocharle ni tanto a Santi ni a Raúl. Yo creo que también estuvo bien darle 10 minutos porque Raúl venía haciendo buen partido. También no lo podía sacar en el minuto 70, minuto 60. Por si es que llegaba otra jugada. Creo que México lo pudo haber acabado desde tiempo atrás. Pero bueno, sacó el resultado. Una selección que se le ve también unida. Es lo bueno de esa selección. Ya para cerrar, me gustaría hacer un poco la comparación sin el al punto de llegar a la excitación, ¿no? A este punto de llegar a ser chaquetas mentales, pero es una selección la cual es joven, se empieza a entender, se empieza a ver muy buena armonía, tanto como el técnico, los jugadores al técnico y entre jugadores. Recuerda esas épocas del 2014, 2012, cuando todos los jugadores se conocían, parecía que iban a cenar juntos cada fin de semana, que salían mucho de fiesta, que eso sí lo hacían, pero una selección que se veía así, ¿no? Muy unida, como la recordamos en los años 2014 al 2018, y es bueno tener una selección así, ¿no? Que puntualmente haya este compañerismo, este buen entendimiento, y creo que se pueden venir cosas interesantes para la selección. Vuelvo a lo mismo, no vamos a empezar a decir que por ganar una Copa Oro somos candidatos a la Copa Mundial. La verdad es que no. La verdad es que de aquí al Mundial se ven cosas no tan buenas por lo mismo que tienes un técnico que llegó tarde a este proceso. Tienes una selección que apenas a escaso un año, el próximo 11 de junio que empieza el Mundial, apenas estás viendo los titulares. Ojalá y que pues le eche huevos, le eche dedicación y que se vea algo diferente a lo que vimos en el mundial pasado, que era una selección que aparte de tener un técnico que no compaginaba con los jugadores, también los jugadores no se les veía que realmente querían estar en esa situación, que no querían estar ahí.
Esta selección se ve diferente. No somos la Alemania, no somos la Argentina, no somos Holanda, no, nada de eso, pero somos una selección que por lo menos ya no vemos tan gris el panorama. Dejó un sabor de boca bueno a secas, también nada exorbitante y creo que nada más que reprocharle o nada más que destacar de esta selección. Sería todo. Muchas gracias por haber escuchado este pequeño ratito que ni tan pequeño. Fueron ya casi 25 minutos de hablar sobre la selección. Nada más que agregar. Muchas gracias. Yo soy Juan Pablo Rivero y gracias por escuchar el chancletazo.